quiero invitarle a que pueda abrir el libro de Marcos capítulo 10. Libro de Marcos capítulo 10. Y vamos a buscar qué el Señor tiene para nosotros en este día. Y este mensaje lo entrego en razón a que estamos en el Día del Niño, ¿cierto? Es un día especial. Es un día especial. Ahí cuando uno busca por qué se inspiró el tema del Día del Niño, es porque gente con una visión y una sensibilidad vio en su tiempo, ahí por el año 29, de que los niños, habían muchos niños que habían muerto en la guerra, habían muchos niños que estaban pasándola muy mal y quisieron de alguna manera llamar la atención de la comunidad internacional para fijar el Día del Niño. Pero esto no es nuevo. El Señor desde el principio ha tenido a los niños ahí en el centro de su corazón, y vamos a verlo. Dice la palabra del Señor, verso 13 en adelante: y le presentaban niños para que les tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Nuestra niñez o la niñez puede marcar, determinar lo que va a ser nuestra vida de adultos. Y esto tiene que ver con estudios, análisis, tiene que ver con el relacionarse uno con personas que llegan en busca de solución para sus vidas, y nosotros nos encontramos que lo que están viviendo tiene que ver mucho con lo que en su niñez recibieron, y eso deja determinada gran parte de nuestra vida en lo que estamos viviendo, lo que podamos llegar a vivir, y es en lo que recibimos en nuestra niñez. Nuestra niñez marca nuestra existencia, y aquí nosotros en la palabra tenemos que comprender la importancia que tiene para el Señor los niños, y por qué es importante que nosotros entremos en la dinámica de entender cuán importante es para el Señor los niños, porque eso también va a determinar cuán importante es para nosotros los niños. Y esto no tiene que ver tan solamente con nuestro círculo más próximo, que sean importantes mis hijos, que sean importantes mis nietos, que sean importantes mis sobrinos o aquellos que están cercanos, sino que tiene que ver con una visión de iglesia en cuanto a la importancia de los niños. Si el creador de la iglesia, si el fundador de la iglesia, si el Señor de la iglesia considera que los niños son importantes, nosotros como iglesia también tenemos que estar en esa misma dinámica. ¿Amén? Amén. Bien. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Actualmente nosotros no vamos a encontrar que los padres se preocupan de que el niño vaya a un buen lugar donde estudiar. Se preocupa de que el niño vaya a un instituto donde pueda aprender tal vez un idioma. Se preocupa de que el niño pueda ir a un lugar donde pueda practicar algún tipo de deporte. Los padres se preocupan, nos preocupamos para que nuestros niños puedan tener, nuestros hijos puedan tener un buen futuro. Y eso está muy bien, está muy bien. Pero la pregunta es, dentro de toda esa preocupación, ¿qué lugar de importancia tiene el presentar a nuestros hijos, a nuestros niños, ante el Señor? Porque cada día presentamos a nuestros hijos para que vayan a una aula, estén delante de un profesor y sean educados. Y somos rigurosos en eso. Pero ¿qué tan rigurosos somos? ¿Qué tan dedicados somos
para que nuestros niños diariamente también estén recibiendo la porción de la palabra de Dios para sus vidas. Y nos dice la palabra que les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Es importante lo que están haciendo esos padres ahí. Cuando nosotros analicemos o entramos a analizar esta palabra del Señor, que nos está diciendo que le presentaban a los niños, esto tiene un contexto. En el contexto cultural donde se está desarrollando esta acción de Jesús, en que le estaban presentando a los niños, quiero decirle que los niños de ese entonces no gozaban lo que están gozando los niños de ahora. La protección de los niños de ahora es muy distinta con la protección que tenían los niños en ese entonces. Para graficar un poco esto, el 30% de los niños morían antes de los 6 años de edad en la cultura de Jesús, en esos tiempos. El 30% de los niños morían antes de los 6 años de edad y el 60% morían antes de llegar a la pubertad. El 60%. Por lo tanto, a los niños se les miraba como personas débiles. Nosotros no vamos a encontrar pasajes bíblicos donde hablan de la relación de Dios con los niños. ¿Qué es lo que dice el Señor respecto a los niños? Pero nos vamos a encontrar que en el aspecto cultural la realidad era distinta. Cuando nosotros hablamos del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, tenemos que entender que ellos estaban también inmersos en una cultura que reinaba en ese entonces. Primero los griegos y luego los romanos. Y eran los que determinaban cuál era la conducta de todos los pueblos. Es más, nosotros nos encontramos cómo el Señor constantemente le está recomendando a su pueblo que no se mezcle con los demás, que no entre en las mismas costumbres de los demás, porque las costumbres de los demás estaban reñidos con la voluntad que Dios tenía, en este caso, para con los niños. Parece natural cuando recibimos la palabra que dice que Herodes mandó a matar a los niños. ¿Se recuerda usted ese pasaje? Porque según lo que había recibido por profecía Herodes, ¿cierto? Había nacido aquel que iba a ser el rey. Y él manda a matar. Y como no encuentra al niño determinado, a Jesús, manda a matar a toda la generación. Los reyes, los emperadores, hacían eso. Mataban masivamente a los niños. Los mataban. Y eso estaba recibido, aceptado por la sociedad toda. Lo hacían. Buscando algunos escritos, me encontré con que se han encontrado en lugares ahí de los tiempos de Jesús, se han encontrado entierros donde habían construcciones romanas y en su base, en su terreno ahí bajo tierra, se han encontrado cientos de niños muertos. Cientos de niños muertos, apilados ahí. Era costumbre matarlos. Entonces los niños eran mirados de una manera muy insignificante. Los niños eran considerados sirvientes. Y cuidaban al niño mirándolo como una proyección de alguien que iba a trabajar como un sirviente. Entonces ese era el estándar, ese era el pensamiento que había respecto a los niños. Cuando Jesús aparece como un revolucionario. Usted sabe que Jesús fue un revolucionario. Vino a revolucionar los pensamientos, vino a revolucionar las costumbres, vino a revolucionar la religiosidad. ¿Por qué? Nosotros cuando vemos que Jesús habla en su evangelio, habla en favor de la mujer, de proteger y
de dignificar a la mujer. Jesús habla respecto a los enfermos, a los débiles y a los niños. ¿Y por qué? ¿Por qué pone el acento en ellos? En estas personas, en las mujeres, en los niños, en los enfermos, en los pobres, porque ellos eran personas que estaban descartadas por la sociedad misma. La mujer se hacía un comercio con ella. El padre comerciaba con ella. La mujer tenía valor según con quién la pudiera casar. Ese es el valor que tenía. Y una vez que el hombre recibía a la mujer, si no le gustaba a la mujer, la podía devolver. La podía devolver. Más, la mujer era valiosa si le entregaba hijos. Pero si le entregaba solamente hijos mujeres, no era valioso. Tenía que entregarle hijos hombres. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que Jesús está diciendo, dejar que los niños vengan a mí, Jesús está rompiendo con una cultura, con una costumbre, con una religiosidad que aceptaba todas esas cosas. Entonces, la connotación que tiene las palabras de Jesús cuando dice dejar que los niños vengan a mí, no lo pongamos en el contexto de lo que vemos ahora, porque ahora libremente los niños los podemos traer para orar por ellos, pero en ese entonces no eran considerados. Y Jesús viene a quebrar, viene a romper lo que estaba establecido. Si trajéramos a nuestros niños, nuestras niñas, a temprana edad para recibir la bendición de Dios sobre sus vidas, la bendición de Dios expresada en la palabra de Dios, en la instrucción de Dios, no tendríamos que estar recibiendo tantas personas adultas con vidas destruidas. No tendríamos que estar recibiendo tantos matrimonios destruidos. No tendríamos que estar parchando, tratando de arreglar una sociedad que realmente, usted es testigo de eso, cada día está en mayor decadencia. Si a temprana edad traemos a nuestros niños a la presencia de Jesús, lo que venga para los niños en el futuro va a ser mejor de lo que estamos viendo en este tiempo. La importancia de que los niños a temprana edad puedan recibir la instrucción de Dios. Si esto es como la salud física, si usted cuando niño se preocupó de su hijo porque tuviera todas las vacunas, porque fuera bien alimentado, porque fuera que se cumpliera con todo aquello que la salud física necesita, ese niño va a crecer vigorosamente, va a tener un buen desempeño después. En lo espiritual es lo mismo. Si a los niños no los alimentamos con la palabra del Señor, no los instruimos con la palabra del Señor, no los guiamos con la palabra del Señor, después tratamos de enderezar su vida o tratamos de enderezarnos nosotros mismos y cuesta más. Es difícil. La importancia que tiene la palabra del Señor cuando dice traer a los niños, dejar que vengan a mí y no se lo impidáis. Lastimosamente, siempre hay personas que se oponen a que los niños puedan llegar a la presencia del Señor. Uno de los ejemplos más grandes y terribles que nosotros vemos es lo que ocurrió en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos, hasta el año 60, se impartía la educación bíblica en los colegios. Y cuando entra el gobierno de Kennedy como presidente, él sacó la enseñanza bíblica en los colegios. Y si usted ve, coincide con la caída de Estados Unidos. Estados Unidos es lo que es hoy, porque en gran medida se sacó la educación bíblica de los colegios. En Estados Unidos, que era la mayor exportación de Estados Unidos, eran misioneros a todo el mundo, Biblias a todo el mundo, el mensaje de la palabra a todo el mundo. Pero eso lo cortaron. Y ahora vemos
lo que están viviendo ellos. Lo que están viviendo ellos. Una de las grandes cosas que se logró aquí en nuestro país, a los inicios, ¿cierto?, de nuestra vida moderna en nuestro país, de 1820 en adelante, cuando comienza a impartirse la enseñanza en los colegios a través del sistema lancasteriano, que era enseñar a los niños, y usando como texto la Biblia, enseñando a los niños como texto la Biblia, y se enseñó en Chile de esa manera, y el Evangelio entró con fuerza. Pero ahora nos encontramos que la reforma, las nuevas tendencias políticas han determinado que Chile ya no es un país confesional, sino que Chile es un país laico. Y hay una gran diferencia en esto. Chile era un país que se decía confesional, era un país de creyentes, era un país que creían en el Señor. Y estaba escrito en nuestra ley. Pero ahora, ¿qué dice la Constitución? Que somos un país laico. Un país laico. Y ahí marca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ahora se sacó la enseñanza bíblica de los colegios nuestros. ¿Se recuerda que antes había una hora que era de religión? Era una hora de religión. Y se impartía en los colegios. Mire, católica, lo que fuera, pero había un temor de querer, un interés de querer entregar el mensaje para los niños. Y eso se perdió. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está sucediendo ahora, lo que estamos viviendo ahora como país, tiene que ver con lo que hemos ido sembrando, con lo que hemos ido determinando. Pero ¿qué hace la iglesia respecto a esto? Y es ahí donde yo quiero llamar la atención nuestra. Es ahí donde la palabra del Señor nos habla en este día. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Dice la palabra en el verso 13, y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que se les presentaban. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos no hicieron nada extraño a lo que culturalmente ellos estaban formados. Yo no sé si a usted le tocó vivir esto o no, pero a mí me tocó vivir. A los que son de mi generación puede que sí. Pero a mí me tocó vivir en la educación que nuestros padres nos dieron, era de que nosotros, cuando había conversación de adultos en la casa, los niños guardaban silencio. Los niños no podían intervenir. Cuando había conversación de adultos, los niños tenían que salir. No era importante que estuviéramos nosotros ahí, no era considerado que estuviéramos ahí. Era una falta de respeto que uno interviniera. En el tiempo en que Jesús estaba hablando, Jesús era un maestro, era un rabí, era reconocido por la gente como el maestro, como un rabí, de mucha importancia, de mucha importancia. Así lo veía la sociedad a él. Entonces, cuando Jesús estaba enseñando y la gente comienza a traer a los niños, ¿qué es lo que estaban? ¿Por qué los discípulos reaccionan de esta manera? Porque estaban trayendo a niños que según ellos venían a molestar, a distraer, a estorbar. Entonces los discípulos, cuando hacen esto, lo hacen respondiendo a las costumbres de ese entonces. Y es ahí cuando nosotros vemos la molestia de Jesús. Dice Jesús, viéndolo Jesús se indignó. Viéndolo Jesús, cuando Jesús ve lo que sus discípulos hacen, dice que se indignó. Y ahí le dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Cuando Jesús se indigna, la palabra indignar, ¿cierto? Dice que es un sentimiento de intenso enojo. La palabra indignar es un sentimiento de intenso enojo
el cual es provocado por un acto que se considera injusto, ofensivo y perjudicial. Entonces, cuando Jesús se indignó, Jesús se enojó. Jesús no tan solamente le hizo un gesto a los discípulos, no fue suave lo que les dijo, fue con indignación, fue con enojo. ¿Por qué? Porque Jesús no es indiferente al trato que en ese entonces le estaban dando a los niños, y no es indiferente tampoco al trato que hoy le podemos estar dando a los niños. Jesús no es indiferente a eso. Jesús no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y mañana. Amén. Así que lo que le hicieron a un niño en entonces y que le hagan ahora, que le hagan mañana, para Jesús le afecta de la misma manera, y Jesús se va a indignar de la misma manera. Amén. Jesús mismo dice, refiriéndose a los que creen en su nombre, pero lo cita como niño: ay de aquel, dice, ay de aquel que viene a ser piedra de tropiezo para uno de estos mis pequeños, dice Jesús. Ay, dice, eso es una amenaza. Es una amenaza. Jesús es una advertencia dura. Ay, dice. Dice que Jesús se indignó. ¿Por qué Jesús se indignó? Porque Jesús estaba tratando de cambiar la mente, estaba trabajando en cambiar la estructura mental que tenían los discípulos. La estructura mental de los discípulos respondía culturalmente y religiosamente a la época de ellos. Pero Jesús lo viene a cambiar, a transformar. Y cuando ellos alejan a los niños, ¿cierto?, están respondiendo a la vieja manera de sentir. Estuvimos hablando la semana pasada del viejo hombre, ¿cierto? Amén. Tú ya no eres una vieja mujer, un viejo hombre, tú eres una nueva criatura. Por lo tanto, nuestra mirada respecto a los niños tiene que ser distinta. Y Jesús le pedía lo mismo a sus discípulos. Por eso Jesús se indignó tanto, no tan solamente por el hecho de que están sacando a los niños, sino que Jesús dijo, estos cabezones no han entendido nada. Están actuando igual que los demás. Están respondiendo a las mismas estructuras religiosas y culturales de los demás. Entonces Jesús le dice, se indigna y le dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Cuánta gente está impidiendo de que los niños oigan palabra del Señor? ¿O cuánto nosotros estamos facilitando de que los niños puedan escuchar palabra de Dios? Estoy hablándole a la iglesia, estoy hablándole a nuestras vidas como parte formadora de la iglesia del Señor. ¿Qué estamos haciendo para que los niños puedan recibir palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo para que los niños puedan recibir, acercarse a recibir esa bendición del Señor? Y esto es un llamado para nosotros como iglesia. Allá el mundo lo que está haciendo, cada uno seremos juzgados por lo que estamos haciendo, pero la iglesia tiene un llamado, la iglesia tiene una tarea, y yo doy gracias al Señor, bendigo a mis hermanas que están trabajando con los niños. Amén. ¿Con cuántos de nosotros el Señor puede que esté indignado? ¿Con cuántos de nosotros puede que el Señor esté indignado? Porque hemos sido piedra de tropiezo, no hemos sido facilitadores para que la palabra del Señor, para que la bendición del Señor, para que el gesto de Dios llegue a través de nosotros a los niños. El gesto de Dios a través de nosotros. A ti te conocen por ser parte de la iglesia del Señor. Voy a decirlo así bien crudamente. A ti te conocen que tú eres evangélico. Amén. A ti te conocen que tú eres cristiano. A ti te conocen que vas a la iglesia del Señor. Por lo tanto, sobre nosotros, quiero decirle claramente, sobre nosotros pesa una responsabilidad. No tan solamente la responsabilidad que nos da la palabra del Señor, sino que la responsabilidad que el mundo reconoce que está en nosotros.
Por lo tanto, nuestro actuar con los niños tiene que ser muy diferente a cómo el mundo actúa. Muy diferente. ¿Cuánto tiempo nos damos? Y no estoy hablando de tan solamente los hijos, los sobrinos, los nietos como niños, sino de ser un gesto amable con los niños. El gesto amable con los niños. ¿Sabes que el gesto tuyo puede cambiar la realidad de un niño? El gesto de uno de nosotros cambia la realidad de un niño. Si tú eres cariñoso, tú eres cariñosa con un niño, un vecinito, alguien que está por ahí, y que tú eres cariñoso, que tú le dedicas una palabra de saludo, ese niño va a decir, ese tío, esa tía me saludó, soy importante, me consideró. Es tan importante para el Señor el cómo Él mira a los niños, que el Señor dijo que si no nos hacíamos como niños, no podríamos entrar al reino de los cielos. Eso vino a quebrar todas las estructuras. Eso echó abajo toda la estructura religiosa y cultural del pueblo judío. Porque Jesús a los niños que eran insignificantes los pone en primer lugar. Y nos dice a los grandes que si tú no te haces como un niño, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces el estándar de medida del Señor no tiene que ver con cuán grande nosotros podamos crecer, cuán grande nosotros podamos alcanzar estatura en lo filosófico, en lo religioso, en lo cultural, en lo material, sino que el Señor está mirando lo esencial, lo básico en nosotros. ¿Y qué es lo más esencial y básico? Es lo que vemos en un niño. Un niño no está contaminado. Un niño se acerca más genuinamente, en lo que más genuinamente se acerca al modelo, al diseño que Dios ha hecho para nosotros. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Y tú cuando miras a un niño, estás viendo la imagen y semejanza del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros en el camino nos hemos contaminado. La gracia del Señor nos tiene acá. El perdón del Señor nos tiene acá. La misericordia del Señor nos tiene acá. La fidelidad del Señor nos tiene acá. Estábamos cantando, ¿cierto?, de que el Señor, su presencia, nos acercó a su presencia. Nos acercó a su presencia, porque nosotros no teníamos mérito para acercarnos a la presencia de Él. Él nos acercó a su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros perdimos esa imagen y semejanza a Dios. La perdimos. No ofendo a nadie con esto de ninguna manera, pero somos soberbios, somos orgullosos. Confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestra inteligencia, confiamos en los recursos que hemos logrado juntar, confiamos en todas esas cosas. Un niño no confía en eso. Un niño es sensible. Un niño vive despreocupadamente. Un niño no se afana. Somos nosotros los que hemos puesto el afán en los niños. Somos nosotros los que vertimos preocupación en la vida de los niños, por el molde que nosotros tenemos. Pero cuando el Señor ve a los niños, no lo ve como nosotros vemos a los niños. ¿Qué nosotros vemos en los niños? Hermano, y esto de ninguna manera es una crítica, de ninguna manera, sino que la idea es el poner el acento donde el Señor pone el acento cuando mira a los niños.
¿Qué pensará el Señor respecto de nosotros, la iglesia, en cómo estamos dando la importancia a los niños? Estamos viviendo tiempos especiales, ¿cierto? Que no podemos vivir o hacer. Pero qué tan importante es lo que estamos haciendo como iglesia para que la persona de Jesucristo sea revelada en los niños. Ponemos el acento en los grandes, en las familias, en las personas adultas. Pero tenemos que volvernos al pensamiento que tiene el Señor. Mira, nosotros podemos ver en los evangelios del Señor Jesucristo. Si tú te pones a analizar detenidamente los evangelios del Señor Jesucristo, te vas a encontrar que al Señor Jesús le llevaban enfermos y los sanaban. ¿Sí? Le llevaban paralíticos y los hacía caminar. Le llevaban endemoniados y los liberaba. Eso hacía Jesús. Llevaba gente con hambre y los alimentaba. Pero cuando llegaron a los niños, ¿qué hizo con los niños? Los bendecía. Los bendecía. Que es muy distinto a sanar, que es muy distinto a alimentar, que es muy distinto a enseñar, que es muy distinto a liberar. Él los bendecía. Primero, ¿por qué? Porque los niños no tienen necesidad de que tengan que ser sanados, porque son niños, ellos no tienen enfermedades del alma como las tenemos nosotros. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Puso las manos sobre ellos y los bendecía. Extensión del reino de Dios, extensión de la presencia de Dios en su vida. Me llama la atención eso, la palabra del Señor. Que el Señor le trajeron tanta gente adulta, y sobre esa gente adulta tuvo que intervenir para sanar el alma, sanar el cuerpo, para liberarlos, para reeducarlos. Pero con los niños simplemente se limitó a tráiganlos para bendecirlos. Tráiganlos para bendecirlos. Y como iglesia, nosotros estamos llamados a bendecir a los niños. Tú estás llamado a bendecir a los niños. Tú estás llamado a bendecir a los niños. A mí me gusta tocar la cabecita a los niños. Me gusta. Y a veces ni siquiera lo digo en voz alta, pero yo lo estoy bendiciendo. Es la tarea que el Señor nos ha dado. Y tú tienes la capacidad para bendecir. Tú tienes la capacidad para bendecir. Bendecidos para bendecir. ¿Eres un bendecido de Dios? Amén. ¿Eres una bendecida de Dios? Por lo tanto, tú puedes bendecir. Amén. Mis hermanos, si no enseñamos a nuestros niños a seguir a Jesús, escucha esto, si no enseñamos a nuestros niños a seguir a Jesús, el mundo le está enseñando a no seguir a Jesús. Si nosotros no enseñamos a los niños a seguir a Jesús, quiero decirte que el mundo les está enseñando a que no sigan a Jesús. Hay tareas, hay responsabilidades que no podemos dárselas a otros. Y la tarea, la responsabilidad como papá, como abuelo, como tío, como iglesia del Señor, es que nosotros le enseñemos a nuestros niños a relacionarse con Jesús, a conocer a Jesús. Porque el mundo, todo lo que el mundo está haciendo es alejar a los niños de Jesús. Y esa es nuestra tarea. Tú tienes hijos, tú tienes nietos, tú tienes sobrinos, tú tienes niños que están alrededor de ti. Determínate. Cuando digo determínate, toma una decisión de comenzar a entregar el Evangelio a sus niños. ¿Y sabe qué? Con los niños es más sencillo que con los adultos. Hablarle del Evangelio a los adultos es complicado, ¿no? Es complicado. Porque los adultos están llenos de prejuicios. Los adultos ya están torcidos. Los adultos están llenos de temores.
Los adultos están llenos de razonamientos. Pero el niño, tú hazle un gesto a un niño y que ese niño pueda recibir de que ese gesto tú lo estás haciendo porque tú eres un hijo de Dios. Eso cambia la existencia de un niño. Yo le he dicho que a mí me hablaron del Evangelio de Jesucristo teniendo como 6 o 8 años de edad. Fui a una iglesia evangélica, a pie de cerro. Yo sé que había ahí una profesora que nos dio una hojita para pintar y estaba una imagen bíblica, que yo la tengo aquí, y pintamos. Yo no recuerdo lo que ese día ella nos habló, pero sé que habló de Jesús. Y eso nunca se me borró, nunca más salió de mi vida. Sembró sobre mí, sembró la semilla del Evangelio en mi vida. Esa profesora, esa señorita, esa hermana que estaba ahí, nunca más me vio. Y ahí se cumple la palabra. Uno sembró, otro regó, y el crecimiento lo da Dios. Esa hermana ahí sembró una semilla en mi corazón. Alguien la regó después y luego dio fruto para la gloria de Dios. Amén. Bueno, tú puedes sembrar. Tú puedes sembrar de tantas formas, de tantas maneras. Yo añoro, hermano, que podamos recuperar la total normalidad para comenzar a salir, para comenzar a trabajar. Todo este tiempo que hemos estado encerrados y no hemos podido llegar a la gente, yo he pensado, reflexionado en todo el tiempo que hemos perdido. ¿Tú te figuras si nuestro país entrara en una persecución a los cristianos? Esto que hemos vivido es un modelo de persecución a los cristianos. Porque hemos estado impedidos de reunirnos, hemos estado impedidos de hablar a la gente, hemos estado impedidos de llegar a los niños, hemos estado impedidos de predicar el Evangelio en las plazas. No podemos hacer eso. Estamos impedidos. Y esto no es casualidad. No es casualidad. Son los tiempos que estamos viviendo. Pero mi pregunta, mi reflexión, y yo sufro con esto, es de qué hicimos, cuánto aprovechamos el tiempo cuando teníamos total libertad para hacerlo. No niego que hicimos cosas. Y gloria a Dios por lo que hemos hecho. Pero creo que nos faltó. Y añoro cuando venga el nuevo tiempo, la nueva oportunidad, para como iglesia comenzar a ocupar el tiempo en las cosas que realmente son importantes. Y esa es entregar el Evangelio de Jesucristo. Pero el mensaje de hoy, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Que nosotros no seamos un impedimento, sino que seamos nosotros los facilitadores. Seamos las personas que proyectemos el Evangelio de Jesucristo. Proyectemos el Evangelio de Jesucristo. Y puedas transmitirlo a los niños. ¿Puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hacerlo? Con los niños basta un gesto. Con los niños basta un gesto. Un gesto amable, un gesto de cariño. Un gesto de atención. ¿Cuánta gente pasa al lado de los niños? Ni se da cuenta que están los niños. Pero si tú pasas y tú tienes un gesto con ese niño, tú le cambias la realidad a ese niño. Si tú le dices a un niño, tú eres importante para Dios. Si tú le dices a un niño, Jesús te ama. Si tú le dices a un niño que Él es importante porque es una persona creada por Dios, tú le cambias la realidad a ese niño. A ese niño tú no tienes que hablarle del plan de la salvación, a ese niño tú no tienes que hablarle del plan de la redención, tú no tienes que hablarle de la sangre de Jesucristo, no tienes que hablarle nada de eso. Nada de eso. Solamente tienes que hacer el gesto. La pequeña palabra de que eres importante para el Señor.
Vamos a orar. Señor, tus palabras, dichas, Señor, en medio de una situación, Señor, que a ti te provocó molestia, viene, Señor, a resonar estas palabras en el día de hoy. Señor, porque así como tú reprendiste a tus discípulos, esta palabra de reprensión, Señor, también es un llamado de atención para nosotros. Señor, la importancia de los niños para ti. De los tales es el reino de los cielos. Señor, como iglesia, hemos trabajado, hemos hecho esfuerzos, pero Padre, no son suficientes. Con alarma, con preocupación y tristeza vemos cómo, Señor, el mundo está absorbiendo a los niños, cómo lo está maltratando, cómo tanto niño herido, Señor, cómo tantos lugares, Padre, que ya no dan abasto para recibir a tanto niño abandonado, a tanto niño que a temprana edad le han enseñado a delinquir, tanto niño abusado, Dios. Señor, y como iglesia, nosotros no tan solamente estamos llamados a orar por ellos, sino que también, Señor, a accionar en favor de ellos. Padre, tú nos has dado un territorio. Tú nos has plantado en un territorio que tú escogiste para que esta iglesia estuviese. Señor, y nosotros tenemos que hacernos responsables de este territorio. Responsables, Señor, del territorio que representa nuestra casa. Responsables del territorio que representa, Señor, nuestro barrio, nuestra ciudad. Señor, y ahí comenzar a sembrar, a manifestar el reino de Dios sobre esos niños. Padre, en esta hora nosotros bendecimos a los niños. Señor, bendecimos primero a nuestros hijos. Bendecimos, Señor, a nuestros nietos. Bendecimos, Señor, a nuestros sobrinos. Bendecimos, Señor, a los niños que pertenecen a esta casa. Señor, pero junto con bendecirnos, también tenemos que hacernos un compromiso delante de tu Dios. Así como, Señor, tú pediste que esos niños tuviesen la libertad para llegar a ti y tú bendecirlos. Señor, que nosotros también asumamos la tarea, Señor, de ser de bendición para todos esos niños que están alrededor nuestro. Señor, y que como iglesia tengamos una mirada, esa mirada tuya, tierna y llena de amor para con los niños. Señor, ayúdanos a dar cumplimiento a esta palabra, Señor. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.